Listo, falta un estudiante que llegue por ahí para empezar. Ok. Ya llegó. Ok. Déjenme prender el aire porque va a ser calor. Ok, entonces estábamos viendo lo que es límite al infinito, ¿verdad? Sí, recordemos es el límite de 1 sobre x a la n. Cuando x tiende a infinito, ese límite es igual a 0, habíamos dicho. ¿Sí? Se utilizan las mismas reglas de antes, lo único que x tiende a infinito. Y se aprovecha este caso, límite, cuando x tiende a infinito, de la función 1 sobre x a la n, eso es 0, siempre que n sea positivo. Vamos a poner, puede ser incluso una fracción. Cuando hablo de fracción, eso significa que puede ser un radical, ¿no? Raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera. Y entonces ese límite es igual a 0. En general, generalizando esta idea, límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre cualquier función f de x, es igual a 0 siempre que el límite de la función f, cuando x tiende a infinito, sea infinito, o sea que crezca, ¿ya? Así entonces 1 sobre cada vez que usted divide una constante cualquiera, llámese 1 o cualquier otra, 1 pues, lo divide entre cantidades cada vez mayores, ese límite obviamente tiende a 0, ¿no? 0. Así que, bueno, el caso particular de esto, ejemplo, cuando usted tiene que calcular, digamos, límite de e a la menos 0,05 t, cuando t tiende a infinito. ¿Eh? El exponente de la exponencial es negativa. Como es negativo, entonces lo escribimos. No siempre la variable es x, en este caso t, de 1 sobre e a la 0,05 t. Ese límite, ¿a qué es igual? Esta exponencial abajo en el denominador está creciendo. A medida que x crece, e a la 0, a medida que t crece, e a la 0,05 t va creciendo. Lentamente, pero va creciendo. ¿Ya? Porque el exponente es positivo. Va creciendo, así que ese límite tiende a 0 también. ¿Ya? Y esto es importante, este ejemplo es importante porque se aplica a la función logística. Una función
logística es esta. Vamos a presentar la función. Es una clase de función f de x igual, digamos que sea acá cualquier número arriba. Vamos a decir 50 sobre 2 menos 3 a la menos 0,2 x. Digamos que sea x la variable. Aunque puede ser t también, ¿no? T. Si es t, estamos ligándolo con aplicaciones de tiempo. ¿Ya? Esa es una función llamada función logística, una de tantos tipos de funciones logísticas que hay y que tienen muchas aplicaciones de esta función. Y queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito. Aquí, bueno, aquí t, que es tiempo, generalmente pues, tiempo es más infinito. Aquí, para no confundir con, tendríamos que especificar más infinito de f de x. Queremos calcular eso. ¿Ve? Entonces sería el límite de 50 sobre 2 menos 3e elevado aquí a esto. X tiende a más infinito. Eso es igual a... Entonces, ahí tenemos límite de un cociente. Y x tiende a infinito. Pero en este caso no son polinomios. 50 es un polinomio, pero acá 2 menos 3 a menos 0,2t no es un polinomio en la variable x está como exponente. Así que ahí no podemos aplicar dividir entre la mayor potencia de x. No podemos. Lo que tenemos que aplicar es el límite de un cociente. Límite del numerador sobre el límite del denominador. X ya sabemos que es infinito. El límite de 50, X tiende a infinito, es el mismo 50. Y el límite de la resta es la resta de los límites. Y el límite de 2 es 2. Menos el límite de 3 por e elevado a ese exponente es 3. La constante sale, ¿no? Por el límite de e, como está negativo, exponente negativo, de una vez lo convertimos a 1 sobre e, exponente positivo ahora, coma, 0, e a la 0,2 x. X tiende a positivo. Entonces ese límite es igual a 50 sobre 2 menos 3 por este límite, que al igual que el caso anterior, ¿ve? Es un límite que va a 0, porque el denominador crece un poco más rápido que el anterior, pero está creciendo. Así que va a 0. Y eso es 50 sobre 2, ¿verdad? Es decir, eso es 25. Preguntas. Bueno.
Ok. Este es el caso límite de cuando X tiende a infinito. En muchos casos, cuando calculamos ejemplo 2, que es este, ejemplo 3, que vamos a ponerlo aquí, cuando calculamos el límite de una función, cuando X o T o la variable que se atiende a infinito, si ese límite nos da infinito, significa que la función no tiene horizontal. Gráficamente, ¿no? Si nos da un número real, significa que Y igual a ese número es asíntota en la gráfica. Vamos a escribir eso para tenerlo presente. Si F es tal que límite cuando X tiende a infinito de F de X me da un número real B, entonces Y igual a B es asíntota. Horizontal. En la gráfica de F. ¿Sí? Si ese límite, por el contrario, me da infinito, entonces no hay asíntota. Vamos a borrar aquí. Pueden seguir. Sí, límite de F de X, cuando X tiende a infinito, es infinito, entonces la gráfica de F no tiene asíntota horizontal. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a hacerlo con una ilustración. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero calcular el límite de 3x menos 2 sobre digamos, digamos 1 menos x al cuadrado, por ejemplo, y x tiende a infinito. Ya, ahí. ¿Qué sucede? Aquí son polinomios. Como son polinomios, tendría que dividir, y x tiende a infinito, tendríamos que dividir entre el mayor, la x de mayor exponente. ¿Cuál sería la x de mayor exponente allí? X al cuadrado. X al cuadrado arriba y abajo. Entonces vamos a dividir eso. Mire, estoy poniendo límite nuevamente porque escribí igual.
dividido entre x al cuadrado. Sería haciendo la división 3 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. Y abajo 1 sobre x al cuadrado menos 1. X tiende a infinito. Evalúo directamente. Esto me queda 3 por el límite de 1 sobre x. X tiende a infinito. Ya se entiende aquí. Menos 2, que es la constante, por el límite de 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Allí, por falta de espacio, me estoy saltando el procedimiento de el límite de un cociente, el cociente de los límites. ¿Ves? Entonces acá hago lo mismo. Límite de 1 sobre x al cuadrado menos el límite de 1, que es la misma constante 1, porque es una constante, precisamente. El límite de una constante es la misma constante cuando x tiende a cualquier número, aunque sea infinito. ¿Ves? Entonces tendríamos, vamos a evaluar ya, cuando vamos a evaluar ya no escribimos la palabra límite por ningún lado. 3 por este límite, cuando x tiende a infinito, es 0, menos 2 por este límite, que también es 0, sobre este límite, que es 0, menos 1. Eso me da arriba 0 y abajo menos 1. Eso es que es igual. Diego. 0. 0. Eso es 0. Quiere decir que como me dio un número B, un número B real, un número real, y 0 es un número real, luego Y igual a 0 es asíntota horizontal en la gráfica. De F. Estamos, así se encuentran las asíntotas horizontales si queremos confeccionar la gráfica de una función f. Tomamos el límite cuando x tiende a infinito. Si me da infinito, no hay asíntota horizontal. Si me da un número real, como en el caso este, entonces y igual ese número es asíntota horizontal. Pregunta. Bueno, las asíntotas verticales, que en este caso, esta función particular tiene asíntotas verticales, se calculan tomando el denominador, que es variable, igualándolo a 0 y resolviendo para x. Al resolver para x, aquí la solución es x igual a más o menos 1. Eso significa que x igual a 1 y x igual a menos 1 son asíntotas verticales en la gráfica. Ya, ok. Bueno.
Y observen que eso significa, entre otras cosas, que el límite de la función 3x menos 2 sobre 1 menos x al cuadrado, cuando x tiende a más o menos 1, observe que como x está elevado al cuadrado en el denominador, esto se aproxima a 0. En el denominador se aproxima a 0, sin ser igual a 0. Y en el numerador me da un número. Así que eso es infinito. Infinito que puede ser positivo o negativo dependiendo de si x se aproxima a 1 por valores mayores o menores que, ¿ya? Observe este caso. Esto para que lo observe, ¿no? Observe que ya se tiene eso. ¿Pregunta? Bueno. En este caso aquí, del ejemplo de acá, cuando x tiende a infinito me da 25. Eso significa que y igual a 25. Eso es cuando x tiende a infinito solamente. Y igual a 25 es asíntota horizontal. En la gráfica. De la función f. La gráfica de esa función f. Ok. Bueno, vamos a ver si buscamos algún problema ya de esa parte y nos vamos de una vez al concepto de continuidad, que es importante. Profe, dígame. ¿Cree que podría bajar un poquitito la pantalla de la computadora? Que no se ve el... Ahí. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla? Sí, bien, profe. Vivian. Ah, ok, Vivian. Ya lo conozco. No te pido que te muestre porque ya te conozco. Ok. No sé si alguien tiene este libro, el libro que hemos recomendado más o menos, ¿alguien lo consiguió? ¿No? Ok. Búscalo y me dicen que está en la misma facultad y nada. En la misma que facultad. No, que eso debe estar en la facultad de ciencia, no en farmacia, en la facultad de ciencia, escuela de matemática. Cuando tengan oportunidad, se pasan por ahí. Yo me imagino que debe haber ahí, los autores deben de tener ese libro allí a disposición. Bueno, vamos a seleccionar un problema de aquí, por ejemplo. Ese es para el que no tiene recursos, el que no tiene un libro, ¿no? Y quiere tener uno porque es importante tener libros. Porque la ventaja de tener libros recomendados. Dígame. Yo tengo un libro, no sé si me funciona. Se lo voy a mostrar un momento. Seguramente sí le funciona, pero muéstrenmelo para ver. Profe. Cálculo, ¿qué dice ahí? Cálculo diferencial. Ajá. El autor no lo logro ver, pero dígame. Ahí sale, Purcell, pero algo así. Yo creo que sí. Es de Pearson. Sí.
Ah, el Pearson. Es el Pearson, sí. Pearson. Sí, ese le sirve, cómo no, ese le sirve. Es un libro, me parece clásico. Sí, ok, ese le sirve. Ese le sirve como referencia, ¿no? Ok, déjame buscar aquí un problema sobre la función logística y límite. ¿Dónde está eso? Ok, vamos allá. Bueno. Se me ha extraviado la página donde la tenía, función exponencial y logarítmico. Bueno, aquí. Ajá. Sin inversa. Bueno, parece que no lo encuentro. Ok. Como no lo encuentro, vamos a seguir adelante. Cuando lo haya, se lo presento. Vamos acá, a ver, yo creo que estamos cerca. Bueno, aquí. Bueno, este problema, le tomo una foto y se los mando al grupo. Vamos a ver. Ok. Ok. Miren, el problema es el problema 2 que les envié. Yo creo que la pueden leer, aunque salió un poquito movida, pero creo que ahí se entiende. No sé, mírenlo a ver, si no, le tomamos otra vez otra foto. El problema dice así. Mire, el problema dice, una especie de animales tiene un crecimiento logístico y la función de dicha población con respecto al tiempo T en años está dada por la función que vamos a escribir aquí, que ya la tienen ahí, pero para los que son medio que no entienden o no la ven claro,
viene dada por n de t. N de t igual 120 sobre 1 más 3 e a la menos t. T está dado en años. Recuerden, T representa el tiempo en años. 1. Me piden A. Encuentre la población inicial. Población inicial. ¿Es de cuánto? Bueno, la población inicial es cuando el tiempo es igual a 0, ¿no? Inicial, al inicio. N de t, n de 0, va a ser 120 entre 1 más 3, e a la menos 0. Eso es 120 sobre 1 más 3, e a la 0 o a menos 0, que es lo mismo que 0, menos 0 es 0, e a la 0 es 1. Así que 120 sobre 4 y eso me da 30, ¿verdad? Así que esa es la población, 30. ¿30 qué? Individuos. Animales, pues son animales. Entonces, la gráfica bueno, ahí está la gráfica, pero la gráfica tiene un comportamiento así. Ve la gráfica. Ahí dicen con ayuda de tecnología lo puede hacer. Hay software, matemática, GeoGebra y hay otros, hay varios, donde usted mete la función y pone gráfica y le muestra la gráfica. Bueno, la gráfica obviamente cuando el T negativo no tiene sentido, ¿verdad? El tiempo negativo. Así que estamos en el primer cuadrante, tiempo positivo. Además, n de t es aquí 30. Vamos a decir que aquí es 30. El tiempo, la población inicial. Y cuando t tiende a infinito, observen, para la gráfica acá, este es t. T, aquí el tiempo, y aquí n. Entonces, observe que el límite de la función 120 sobre 1 más 3 e a la menos t es igual a x, t tiende a infinito, es igual a, el límite de 120 es 120, sobre el límite del denominador, que es el límite de 1, que es 1, más 3 por el límite de 1 sobre e a la t, cambiando, ¿no? Al exponente positivo, t tiende a infinito. Ese límite es igual a 0. Entonces eso va a ser 120 sobre 1, que es 120. Quiere decir que cuando el tiempo transcurre
que eso es lo que significa t tiende a infinito. En este caso, t tiende a infinito significa que el tiempo transcurre indefinidamente, o sea, pasa indefinidamente y la población se va a mantener en 120 más o menos, ahí 120. Así que aquí, digamos que es de 30, 60 y 60 acá, digamos que esté 120 animales. Así que n igual a 120, n igual a 120, aquí n igual 120, es asíntota horizontal en la gráfica. Así que allí la gráfica tiene un comportamiento más o menos así. Vamos a poner así, así y así, ¿ves? Se va aproximando a 120 sin llegar, obviamente, pero esa es la tendencia. Se va a aproximar a 120. La gráfica la tienen ahí también. Bueno, ahí tienen ya, esa es la parte C. La parte C es esta, de tomar el límite. Ese límite es 120 y la gráfica tiene que mostrar que es n igual a 120, es asíntota horizontal. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, pregunta. Ahí mismo en la copia que yo envié, no sé si pueden ver el problema anterior. Cierro esto o profesor, No se ve, profe. No se ve el problema anterior. El 1, no. Está cortado, se ven las dos últimas líneas. Ah, ok. Bueno, el problema anterior se lo voy a mandar para que ustedes lo trabajen y no es una tarea, pero sí para que lo trabajen en casa. Siempre hay algo que tienen que hacer en casa, porque como ustedes no tienen mucho, no tienen libros, no tienen para que trabajen. Allí. Ahí tienen. La ventaja que tienen es que ese libro tiene la respuesta a algunos problemas y ese tiene respuesta. Así que es una ventaja para hacer comparación. profesor, Es importante, pero tienen que hacer el procedimiento adecuado. profe, Dígame. profe, disculpe, tuve una reconexión de casi media hora porque se me fue el internet en la casa y tuve que cambiar de lugar, o yo, por Ajá. si igual cosa me había visto inhabilitado, así que no puedo prender cámara porque no tengo mucho internet. Ah, ok, no hay problema. Sí, mire, que aquí nada más que hay 1, 2, 3, 4 personas que están conectadas. Ah, no, espérese, déjeme ver para ver quiénes son los otros. ¿Dónde está la flecha? Va a pasar. No hay flecha. No puedo ver a los otros que están
conectado. Me apareció Daniela Brown. Rincón, ok. Listo. Bueno, sí, es importante ir con algunos, pero es importante. Bueno, listo. Ahora vamos a iniciar el estudio de la continuidad. La continuidad de una función. Este capítulo no es largo, ¿eh? Aprovechen que el capítulo... Bueno, antes de ver la continuidad, mejor vamos a ver algunos casos de límite que nos faltan. Hemos visto límite de las funciones algebraicas y límite de la función exponencial de base E. ¿Sí? En cualquier base se trata en forma análoga, ¿no? Teníamos ¿cuántas fórmulas? Ya perdí la cuenta, como 7 o 8, no sé. Bueno, entonces otras fórmulas. 8 reglas. 8 reglas. Otras reglas. Límite de A a la X cuando X tiende a C, A la C. Para A positivo, C cualquier número. Bueno. Sí. Cualquier número. Otras reglas. Bueno, vamos a ponerle 1, 2. Límite de A a la cualquier función f de X. X tiende a C, sería A elevado al límite de f de X cuando X tiende a C. También A positivo y C cualquier número adecuado a la función, ¿no? Bueno, ya el caso de la función exponencial pues es un caso particular de esto. Y 3. Límite cuando X tiende a C de una función, digamos logaritmo, vamos a poner cualquier logaritmo base B de X es igual a logaritmo base B de C, siempre que C sea positivo, porque acuérdense que el logaritmo de una cantidad negativa no existe. Entonces, la generalización de este caso sería límite cuando X tiende a C del logaritmo base B de una función
f de x sería el logaritmo de la base b del límite de la función cuando x tiende a c. Obviamente, ese límite tiene que ser positivo para que ese logaritmo funcione, ¿verdad? Entonces hay que poner esta restricción. Siempre que ese límite exista y sea positivo. R más, que significa un número positivo. Siempre, ¿verdad? Ok. Bueno. Lo mismo podemos decir para cualquier función trigonométrica. Las funciones tradicionales trigonométricas de seno y cosenos son las que vamos a ver un poco más, con más detalle, ¿verdad? Vamos a poner aquí 4. Profe, una duda, es que no entendí bien la segunda. La segunda. Sí, esa. Lo de la, ¿por qué se escribe así? Ok, es como si usted tuviera, bueno, ejemplo de la 2, ya que Ana Alonso no entendió. Y es importante no quedarse callado. Por ejemplo, si usted tuviera x, cuando x tiende a 0, digamos, a la x. Eso es igual a, según la primera, es a la x tiende a 0, así que es a la 0, que es igual a 1, ¿verdad? Vamos a suponer que no es x, sino es e a la x sobre 2 menos 3. X tiende a 1, digamos. Eso va a ser e elevado al límite de x medio menos 3 cuando x tiende a 1. ¿Ya? Y eso va a ser igual a e a la, bueno, calculo ese límite. Y ese límite se calcula por sustitución directa, ahí no hay problema, ¿verdad? Sustituyendo directamente tendríamos 1 sobre 2 menos el límite de 3, que es la misma constante 3. Y eso es igual a e a la menos 5 medio. ¿Ya? Listo. Y ese es un número real. Ahí se queda. ¿Ahora sí entendió? Sí, sí, gracias, profe. Gracias por no quedarse callada. Allí, Elliot, ¿tiene alguna pregunta? Ok. No, profe, no. Daniela Brown. No, profe. Ok. ¿Estamos? Ok. Y bueno, ese es para ilustrar la segunda y la primera. ¿Ves? Ya para si queremos ilustrar la segunda, pues es fácil, tomamos un logaritmo de alguna función f, cuyo límite cuando x tiende a c
me dé positivo, porque es para aplicar esta regla es importante que el límite sea una cantidad positiva, o sea, un número real positivo. Porque si no, el logaritmo de cantidades negativas no existe. ¿Ve? Bueno, 4. El límite cuando x tiende a cualquier número c del seno de x es el seno de c. Y para el coseno también. Coseno de c. ¿Sí? Para la tangente, para la cotangente, para la secante y la cosecante es lo mismo. Con algunas restricciones, porque usted sabe que, por ejemplo, la cosecante de 0 no existe. Y la secante de 90 grados tampoco existe. Entonces, esas son las limitaciones que hay que tener en cuenta. ¿Ve? Y en términos generales, si tenemos el límite de el seno de una función cualquiera f de x, cuando x tiende a c, eso va a ser igual al seno del límite de f de x, cuando x tiende a c. Entonces, evalúo el límite de la función f y después tomo el seno de ese límite, que es este. Y lo mismo para el coseno, ¿eh? ¿Estamos? ¿Quiere una ilustración, Ana? Ok. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene que calcular el límite del seno de 3x menos pi cuando x tiende a 0. ¿Ve? Tiene que calcular ese límite. ¿Ya? Entonces, según la regla general, la 4.3, este sería 4.3, 4.1, 4.2, 4.3. La 4.3, según la 4.3, eso sería igual al seno del límite de la función 3x menos pi cuando x tiende a 0. ¿Ve? Y entonces, calculando ese límite, calcular ese límite es sustituir. En lugar de x pongo el valor hacia el cual tiende x, que es 0. 3 por 0 menos pi, el seno de eso. Y eso es igual a menos pi. Y el seno de menos pi es igual a menos el seno de pi. Y el seno de pi es igual a ¿cuánto? 180. Sí, es igual al seno de 180. ¿Y a qué es igual?
El seno es 180. Menos 1. 0. 0. ¿Cero o menos 1? 0, ¿verdad? Ok, menos 0 y menos 0 es lo mismo que 0. Ya, calculo ese límite. ¿Me explico? Bueno, digamos otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos seno 2x sobre 1 más coseno 3x. Bueno, ahí tenemos un cociente. Eso va a ser igual a el cociente de los límites. Bueno, lo voy a resolver sin audio, porque ustedes escuchan el ruido. El ruido es que están trabajando allá afuera. Eso da un medio. Eso da un medio. Fíjense para ver y me preguntan. ¿Entendido? ¿Entendido? Diego, Darle, Sí, profesor, entendido. Angie, Ana Solís, ok. Bueno, entonces se hace así, ¿ves? Entonces se hace así. Vamos a cambiar el problema para ver qué pasa. Vamos a aprovechar este que tenemos aquí y vamos a poner, digamos, en lugar de 0,
vamos a poner pi cuarto. Pi cuarto. Pi cuarto es, ¿cuántos grados? 45. 45. Esos conocimientos deben de tenerlos frescos, tienen que repasarlo. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es evaluar, ¿no? Bueno, el límite de un cociente, el cociente de los límites, x tiende a pi cuarto acá, pi cuarto acá. Y el límite de la constante, la misma constante, y el límite de 2 por x tiende a pi cuarto, es sustituir, en lugar de x escribo pi cuarto. Lo mismo abajo, el límite de 1 es 1 y el límite de coseno es 3x, x tiende a pi cuarto, es acá, sustituir en lugar de x pongo pi cuarto. Entonces, ahora cambia el asunto, ¿verdad? Vamos a borrar aquí porque el asunto cambió. Entonces aquí sería arriba 1 menos el seno de, hago la simplificación, 2 y 4 sería 2 abajo, o sea pi medio, y arriba 1 más coseno de, aquí no puedo simplificar, 3 pi cuarto. Ya, ahora evalúo el seno de pi medio es 90, ¿verdad? Seno de 90, ¿cuánto vale? 1. 90 es 1, así que sería 1 menos 1 arriba y abajo 1 más 3 pi cuarto es 100. 100 qué? 3 pi cuarto. ¿En qué cuadrante está? 3 pi cuarto. Es lo mismo que 3 por pi cuarto. Si pi cuarto es 45, 45 por 3 es 35. 135 grados. Y eso está en ¿en qué cuadrante? Segundo. Segundo cuadrante. Segundo, profe. Y yo estoy nada más estoy esperando que ustedes para recordar todos esos detalles que ustedes han estudiado en su escuela secundaria. Pues todo eso vale. O sea, aquí, segundo cuadrante, aquí sería 135 grados. Es el coseno, ¿verdad? Sí. El coseno en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, profe. Negativo. Entonces, el ángulo le llaman, creo que es relacionado, claro, ¿no? El que termina la media vuelta es de 45, ¿verdad? 135 más 45 es 180. Este es 45. Entonces estamos en un triángulo conocido. Cualquier punto que usted toma acá, los catetos van a ser iguales. Digamos aquí es
Si este es 2, bueno, si tomamos aquí menos 1, este va a ser 1, y aquí es raíz cuadrada de 2 según el teorema de Pitágoras. Entonces quiere decir que el coseno es negativo, menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ya. Igual, 1 menos 1, 0 sobre, aquí tendríamos raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Esa raíz cuadrada de 2 lo paso arriba multiplicando por el 0, me queda 0 sobre raíz cuadrada de 2 menos 1, y eso aquí es igual 0. Ese límite me da 0. Pregunta. Bueno, si fuera lo contrario, o sea, si yo tuviera el coseno arriba y el seno abajo, así con la misma expresión, obviamente voy a tener un 0 abajo. Tener un 0 abajo significa que ese límite va a ser infinito. O sea que la función esa no va a tener asinto. ¿Me explico? Ok. Bueno, les pongo otro ejemplo. Los ejemplos aquí son importantes. El curso de Cao es un curso práctico, un curso que hay que aprenderse algunas fórmulas y aplicarlas correctamente. Vamos a aprovechar este que tenemos aquí, este problema que tenemos aquí, y vamos a cambiarlo. Vamos a poner, digamos, que X tienda a pi medio. Pi medio. 90 grados. Entonces tenemos aquí X tiende a pi medio, se hace el mismo proceso, lo único que en lugar de 0 tendríamos pi medio. Y aquí tendríamos que entonces restar 3 pi medio menos pi. ¿Cuánto da esa resta? 2 menos 1, digo 3 menos 2, 1, o sea, eso da pi medio. Entonces esto da positivo, ¿sí? Pi medio positivo. ¿Ya? Así que esto cambia. ¿Cuánto es el seno de pi medio? Ana Solís. Vivian. 1, profe. 1. Quiere decir que el seno es igual a 1. Bueno.
Bueno, vamos a cambiar el problema. Vamos a poner aquí pi tercio, no, 2pi tercio, 2pi tercio, 2pi 4. Vamos a poner, digamos, 4pi tercio. ¿Sí? Ya cambiamos, cambia la cosa. Y si en lugar del seno pongo seno cuadrado, entonces aquí también, bueno, vamos a resolver ese problema. Vamos a resolver ese problema. ¿Sí? Observen que aquí tenemos realmente la compuesta de varias funciones. Esta es la compuesta de la función que eleva al cuadrado con la función seno, con la función que a un x lo lleva a 3x menos pi. Así que aquí hay la compuesta de 3 funciones. Sí, esto va a ser, según las reglas que hemos visto en primer lugar, el límite entra dentro del cuadrado. Entonces me queda así. Eso elevado a la cuadrado. Sí, x 4pi tercio. Sí, ahora, ese es aplicando digamos, la primera regla. El límite de una potencia es la potencia del límite. Y el límite del seno de algo, ahora aplico las reglas 4, 3. Eso va a ser el seno, el límite entra dentro del ángulo, el límite del ángulo. Y todo eso al cuadrado. X tiende, ya sabemos que X tiende a 4. Se sobreentiende, ¿no? Entonces, X se hace la evaluación dentro del cuadrado, manteniendo el cuadrado, seno de este límite, evaluando, sería 3, X tiende a 4 pi tercio, así que sería 4 pi tercio menos pi. Este es el ángulo. Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces hago el 3, se va con el 3 y 4 pi menos pi. ¿Cuántos pi le quedan? Vivian. ¿No está? 3pi, profe. 2 pi. 2 pi no. 3 pi. 3pi. 3 pi, ok. 3 pi digo. 3 pi. 3 pi al cuadrado. Ajá. Bueno, ¿cuánto vale el seno de 3pi? 3pi es 2pi es 360. 360 más 180, que es pi, serían, ¿cuánto? 4 más 40. 540. Ok, 540. Lo puedes buscar en la tabla o en la calculadora o incluso, como hay una vuelta, se pasa de una vuelta, ¿no? ¿Por cuánto? Por 180. Así que
Esto es lo mismo que el seno de pi, que es el resto de la vuelta. Una vuelta y 180 me da el seno de 180 al cuadrado. Y el seno de 180 decíamos que es aquí 0. 1 es 0. Así que 0 al cuadrado, que eso es igual a 0. ¿Ya? Profe, y el 3 no se multiplica ni nada, ya se deja porque es un ángulo relacionado o algo así. Sí, exacto. Te lo he dicho. Es un ángulo, el seno de 2pi es lo mismo que el seno de pi. Porque es una vuelta y 180 grados más. Entonces es igual a el exceso de la vuelta. El exceso de la vuelta es 180. ¿Entiendes eso? Bueno. Ok. Bien, entonces, bueno, en el caso de seno, podemos tener muchas combinaciones para seno. Una de ellas es esta regla que vamos a ver seguidamente. Límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0. El límite de un cociente, el cociente de los límites. El límite del seno entre el límite de x. Ya sabemos que x tiende a 0. Y el límite del seno de x tiende a 0 sería seno de 0. Acá el límite de x tiende a 0, 0. Y el seno de 0 es 0 sobre 0. Este es un caso 0 sobre 0. ¿Ya? Como es un caso 0 sobre 0, se puede evitar. Pero obviamente aquí no es dividiendo entre qué vas a dividir. Entre qué vas a, sí, entre qué vas a dividir. No puede, ¿verdad? Porque no son polinomios. Formamos haciendo una tabla. Con una tabla, alguien con una calculadora aquí que programe en radianes sobre todo. Traten de tener programada en radianes para encontrar los ángulos. Vamos a poner aquí X y aquí el C. Vamos a acercarnos a 0. A 0 podemos acercar por la izquierda o por la derecha. Vamos a la derecha. Vamos con 1. Entonces me queda C de 1 sobre 1 es igual al seno de 1, que en radianes, ¿cuánto da? Es 0, lo que da ahí. ¿Quién me dicta los números que le da? El número completo. 0,8414, disculpa. 84,14. Está programada en radianes, ¿no? Y sigue otros números más allí, ¿verdad? Para tener una idea, en 4 vamos a redondear la cuarta cifra significativa. Me imagino que ese 4 ahí realmente sería 3 algo. ¿Sí? Cuando X es
0,5, más próximo a 0, porque acuérdense que nos estamos acercando a 0. Entonces sería, esto es lo mismo que un medio. Seno de 0,5 o un medio sobre un medio. Eso es 2 seno de 0,5. ¿Cuánto da eso? 95,89. 95,89. Vamos más próximo a 0. 0,2. Entonces tenemos seno de 0,2 sobre 0,2. Igual 0,9. ¿Qué más? $0,9933. 0,1. Más próximo a 0. Igual 0,9. 9. ¿Qué más? 83. 83. Más próximo a 0. 0,01 entre es 0,01. Sería entonces, aplico fórmula seno de 0,01 entre 0,01. Eso da 0,999. Dígame la última cifra. 9. También 9. Bueno, entonces vemos que cuando X tiende a 0 por la derecha, el valor de este cociente, ¿hacia dónde va? Hacia 1. ¿Me explico? Bueno, cuando X tiende a 0 por la izquierda, bueno, aquí esta tabla me dice que el límite de la función seno de X sobre X cuando X tiende a 0 por la derecha es igual a 1. ¿Está bien? Pero aquí, cuando X se aproxima a 0 por valores negativos, yo puedo suponer, mire, que aprovechando la tabla esta que ya tenemos, ¿sí? Observen, aprovechando la tabla esta que ya tenemos, yo me voy a aproximar a 0 pero por valores negativos, desde menos 1. Después, más próximo a 0, menos 0,5. Más próximo, menos 0,2. Más próximo, menos 0,1. Más próximo, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Mire, 1. Aquí 1 es negativo, menos 1 entre menos 1, ¿verdad? Pero el seno de menos 1 es igual a menos el seno de 1, por la fórmula, ¿no? Seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo positivo.
Entonces eso es menos seno de 1. Entre menos 1 se va y me queda seno de 1 sobre 1. Exactamente el mismo valor. Mire, aquí está el mismo valor. Ya lo tenemos. Menos 0.5. Entonces aquí es menos y aquí es menos. Y entonces aquí sería menos 2 y menos es más. Obtenemos el mismo valor. Aquí menos y menos obtenemos el mismo valor. Menos 0,1 entre menos 0,1 obtenemos el mismo valor. Y así obtenemos el mismo valor. Quiere decir que entonces tenemos también que el límite cuando x se aproxima a 0 por valores negativos del seno de x sobre x también su límite es igual a 1. Luego, como ambos límites son iguales y son iguales a 1, entonces tenemos la fórmula siguiente. El límite cuando x tiende a 0, sin especificar por qué lado, me da igual a 1. Esa es la fórmula que necesito saber. La ponen en un cuadro, la pintan de colores si quieren y lo guindan ahí en su cuarto. Cuando usted se despierta de dormir las 8 horas reglamentarias, lo primero que vea, eso no se le olvida más. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dígame. Profe, imagino que lo que usted hizo fue que primero puso todos los valores positivos y después le cambió el signo, ¿verdad? Sí. O sea, en la tabla. Sí, exacto. Y apliqué la fórmula esta que el seno de menos un ángulo es igual a menos el seno del ángulo, del mismo ángulo pero positivo. Apliqué ese hecho. Y entonces quedaría el seno de x entre x, porque menos entre menos es más, ¿no? Y entonces por eso repetimos los mismos valores de la tabla me sirven. Bueno, ya conoce este hecho. Lo remarcó ahí en la cámara secreta de su mente. Manténgalo ahí. Entonces, de esta básica, ustedes notan como cuál. Miren, el seno de x sobre x es lo mismo que 1 sobre x sobre el seno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo con eso? Es como si usted dijera A sobre B es lo mismo que el inverso de B sobre A. Ya es exactamente lo mismo, lo que hemos hecho allí. Lo único que lo hemos invertido, como decir, 2 veces. El inverso de este es este. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, Daniela está, ¿no? Daniela Brown, por ahí la vi. Diga, profe. Ok. Vamos a ver.
Bueno, no importa, yo sé que está ahí. Está invisible. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Quiere decir que ahora yo voy a, esto que está aquí lo voy a pasar para allá y esto de aquí lo paso para acá. Entonces tengo, entonces tengo x por el seno de x es 1 sobre el seno de x sobre x. ¿Ya? Lo mismo. Esto es equivalente a esto. Esto es equivalente a esto. Quiere decir que el límite de x sobre el seno de x tiende a 0, es igual al límite de 1 sobre el seno de x sobre x tiende a 0. Eso va a ser igual al límite de un cociente, que va a ser el límite de 1 sobre el límite de el seno de x. No, ya voy. X tiende a 0. El límite de 1 es una constante, es la misma constante. Y el límite del seno de x sobre x que tiende a 0, ya lo conocemos. Aquí está. Ese es igual a 1. Quiere decir a 1. Quiere decir que como este límite es igual a 1, el límite de la inversa del seno de x sobre x, es decir, de x sobre el seno de x también es igual a 1. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el primer resultado que se deduce de esta fórmula. Ya se la aprendió. Debe haberse la aprendido. Bueno. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a borrar la tabla, ¿no? La tabla ya la tiene en la memoria. ¿Cuándo es la próxima clase? El martes. El martes. Ok, el martes debemos tener un quiz, primer quiz. Ya, un solo problema, 15 minutos. Sobre esto, sobre las funciones trigonométricas, límite de funciones trigonométricas. ¿Ya? Esto individual. Las tareas son en grupo de 2, pero los quizzes y los parciales en grupo de 1. Usted con su mismo yo, individual. Límites trigonométricos, ¿verdad, profe? Sí, límite trigonométrico, esto que estamos viendo. Así que esta fórmula ya se la sabe y este resultado también. Ya vaya apuntándolo ahí. Ahora mire lo que sucede. Límite de tangente. Vamos con la tangente de x sobre x cuando x tiende a 0. Si lo evaluamos directamente, como sabemos, eso es el límite de la tangente sobre el límite de x. X tiende a 0, ya sabemos. Ya x tiende a 0. Eso va a ser la tangente de 0, evaluando, ¿no? El límite entra siempre, esas son fórmulas básicas. Entra siempre, la función trigonométrica le da el permiso al límite para que entre y evalúe el límite del ángulo
cuando el ángulo tiende a, en este caso, 0. Y el límite de x tiende a 0 es 0. Y la tangente de 0 es, dígame, la tangente de 0, 0. 0. Entonces 0 sobre 0 es un límite indeterminado. Entonces usted va a descomponer la tangente de x sobre x. La tangente es seno de x sobre coseno de x sobre x. ¿Estamos? Esa es una identidad trigonométrica básica. La tangente es seno sobre el coseno del ángulo, del mismo ángulo. La cotangente es coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. ¿Ya? Así que tenemos bueno, vamos a multiplicar el numerador, que es el cociente este. Profe, Dígame. profe, una consulta. ¿Dónde salió ese seno y ese coseno? Vamos a ver quién le responde a Abraham. Es una identidad trigonométrica. Ahí está Ana. ¿La agarró Abraham? Sí, profe, voy a revisar las propiedades, no se preocupe. Sí, ok. Entonces, eso tenemos el numerador por el inverso del denominador, ¿sí? Por las propiedades de fracción. De fracción. ¿Ya? Entonces, como yo conozco el límite del seno de x sobre x, yo voy a poner aquí, voy a sacar y voy a escribir esto, lo escribo apropiadamente así. Seno de x sobre x multiplicado por ¿qué? Por 1 sobre coseno de x. ¿Sí o no? Lo estoy acomodando nada más para aplicar lo que ya sabemos. Quiere decir entonces que el límite cuando x tiende a 0, que es el límite que teníamos originalmente de la tangente de x sobre x, es al límite de esto que tenemos aquí, seno de x sobre x por 1 sobre coseno de x. X tiende a 0. ¿Sí? Pregunta. ¿Hasta ahí? Entonces ahora tenemos aquí el límite de un producto de dos funciones. El límite de un producto de dos funciones es el producto de los límites, según las reglas. Así que, ¿cómo nos quedaría? Vivian, límite de el seno de x sobre x tiende a 0, multiplicado por el límite de 1 sobre coseno de x tiende a 0. Este primer límite ya lo conocemos, la fórmula, que tienen que guindar en el cuarto de su mente. Pero si no entra de una vez, póngalo ahí en el cuadro de su casa. Ahí, que cada vez que usted lo ve,
ya no se le olvida. Ya. Ese límite es 1. Y este límite que está acá es el límite de 1, que es 1 sobre el límite del coseno de x. X tiende a 0. X tiende a 0, así que sería 1 sobre coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Y 1 sobre 1 por 1 es 1. También es igual a 1. ¿Ya? También es igual a 1. Ese es otro resultado que se obtiene del mismo. Así que ese resultado, por lo menos esos dos resultados anteriores. Pregunta. Bueno, hay otros resultados que se obtienen de ese principal, pero vamos a calcular, vamos a hacer uso de la ilustración directa de este resultado principal. ¿Sí? Entonces, mire lo que vamos a ocurrir. Vamos a suponer que usted tiene que calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x, cuando x tiende a 0. La fórmula establece que el límite del ángulo sobre el ángulo, porque x es el ángulo, ¿no? El límite del ángulo x sobre el ángulo, cuando el ángulo tiende a 0, es 1. Pero aquí en el problema que está proponiendo el profesor, dice que el ángulo es 3x. Pero aquí abajo yo no tengo el ángulo, tengo la tercera parte del ángulo. Cuando la tercera parte del ángulo sea x, tiende a 0. Así que eso no puedo decir que es igual a 1. Tengo que acomodarlo a utilizar la fórmula. Para acomodarlo, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a acomodarlo. Aquí tengo la fórmula. Vamos a escribir el límite. El ángulo es 3x, seno de 3x. Sobre, aquí yo tengo x, pero necesito, ¿a quién? Al ángulo, que es 3x. Si pongo 3x aquí, ¿estoy cambiando el problema? ¿Sí o no? Dígame. Creo que sí. Claro, no es que creo que sí. Sí, Okay. sí. Yo lo cambié porque no el x no es lo mismo que 3x, pero yo necesito 3x. Para no cambiarlo, entonces multiplico por 3 aquí. Lo voy a poner en rojo. Ahí. O lo puedo poner acá también. ¿Sí? Lo pongo allí porque ahí está más cerca del límite, porque eso va para afuera. ¿Se dan cuenta? Abraham. Entonces, si usted simplifica el 3 con el 3, le queda x. ¿Estamos? Sí, profesor. No piensen que ese 3 del ángulo
lo puedo simplificar con este 3 solito de acá. No puedo, porque el seno de 3x no es como decir el seno multiplicado por 3x, no es un producto. ¿Ya? Así que no se les ocurra. Nada más estoy diciendo, porque yo sé que a algunos se les ocurre eso. No es un producto. Bueno. Entonces, ok, el 3S rojo lo saco hacia afuera del límite. 3 por el límite del seno de 3x sobre el mismo ángulo, 3x. Ahora, como x tiende a 0, x tiende a 0. Si x tiende a 0, entonces, ¿qué podemos decir de 3x? También tiende a 0, porque es lo mismo que calcular el límite de 3x cuando x tiende a 0. Eso es 3 por el límite de x tiende a 0, y eso es sustituyendo 3 por 0, que es igual a 0. Ese límite también tiende a 0. Así que decir que el límite cuando x tiende a 0 es lo mismo decir también, o puedo decir también que 3x, lo voy a escribir acá abajito para tenerlo presente, 3x también tiende a 0. Así que ahora sí, bien acomodado, porque tengo esta fórmula, el límite del ángulo sobre el ángulo, cuando el ángulo que es 3x tiende a 0, eso es igual a 1. Así que ahora tenemos 3 por 1 y eso es igual a 3. Ese límite es igual a 3. Pero mire lo que tuve que hacer. ¿Ya? Eso es igual a 3. Bueno, en forma parecida así se hacen los problemas de esa clase. Pregunta. Bueno. Otro problema. Ya pasamos este. Otro problema. Aprovechando lo que tenemos en el tablero. Tenemos que calcular esto. Voy a poner aquí 18 para ver. 18. ¿Cuál es el ángulo? Sigue siendo 3x. Y abajo tengo 18. No se les ocurra simplificar nuevamente. Usted no puede simplificar esto. No puede simplificar el 3 con el 18. Lo que puede hacer es 18 es igual a 3 por qué? 3 por 6, ¿no? 6. 3 por 6. O 6 por 3. 6 por 3. Eso sí lo puede hacer. ¿Ven? Entonces yo voy a borrar aquí lo que no funciona. Aquí voy a poner, borro el 3. Aquí pongo 18, que es 3 por 6. 3 por 6. Aquí. ¿Sí? Entonces, ese es 18, por 3 por 3 es 18, 3 por 6 es 18. Entonces tendríamos que para dejar el
el 3x, que es el ángulo ahí, ¿a quién tengo que sacar de ahí? El 6. El 6 pasaría como un sexto. Observen que aquí es lo mismo que un sexto, 1 sobre 6, ¿no? Pero el 1 sobre 6 es una constante y sale del límite. Y nuevamente entonces cuando x tiende a 0, 3x, que es el ángulo, también tiende a 0. Así que eso va a ser igual a, ya no va a ser 3, sino va a ser ¿qué cosa? Un sexto por el límite S. Por el límite del seno. Profe, disculpe. X, aguántela ahí. Sobre 3x, cuando 3x tiende a 0, eso es lo que es igual a 1, así que tengo un sexto por 1 igual un sexto. Dígame, Ana. En el caso de Nantes, que también hicimos eso para completar con el 3 salió como si fuese un entero. ¿Por qué el 6 sale como un sexto? Esa es mi pregunta. Bueno, en el caso anterior teníamos seno de 3x sobre x, pero usted necesitaba 3, ¿ya? Bueno, tiene uno ahí, ¿verdad? Pero lo puede ver así. 1 aquí es lo mismo que 3 sobre 3, ¿sí? 3 sobre 3 es 1. Entonces, este 3 que está acá abajo, usted lo puede ver como seno de 3x sobre 3x sobre 3. Ese 3 sale, bueno, se lo voy a poner de una vez, a ver si lo entiende. Si no, usted me pregunta nuevamente. 3. Ese 3 lo pongo aquí. ¿Sí o no? ¿Lo entendió? Sí, ya comprendí. Por eso el 6 saldrá con un sexto, porque allá estaría como numerador. Entonces, si sale, sería al revés. Gracias, profe. ¿Ya? Ok. Bueno, esos detalles tienen que aprenderlo. Pregunta. Bueno, y lo mismo cuando es tangente. Vamos a decir que aquí tengo 10 y aquí tengo 11x. Aquí tengo el problema. Pero con la tangente. Ya tengo este resultado que al límite sobre el ángulo cuando el ángulo tiende a 0 también es igual a 1. Entonces tengo que hacer este problema. Profe, es ahí tangente de X. Yo no veo. Tangente de 11, pusimos 11x. ¿Lo ven? ¿No? Bueno, ¿será que yo lo veo porque estoy aquí cerca?
11x. Ahora sí, ok. Bueno, entonces, si yo evalúo directamente, me va a dar 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces debo de utilizar el resultado que tengo. El límite de la tangente de un ángulo sobre el ángulo. Cuando el ángulo tiende a 0 es igual a 1. Entonces, tengo que acomodar el ángulo, perdón, acá abajo, borré la X también. Aquí está la X. 10X abajo. Entonces, hago el mismo comodín, como dijo usted, Ana, la vez pasada. Este es un acomodín. Lo acomodo para que se parezca a la fórmula. Utilizando el mismo comodín. Tengo bueno, saco el 10 de ahí que me está molestando. Tengo límite de 1 sobre 10 por la tangente de 11x sobre x. X tiende a 0. Sí. Ahora el 1 sobre 10 sale del límite, por el límite de la tangente de 11x sobre x. Yo necesito 11. Entonces voy a poner 11 allí. Como lo cambié, ¿qué debo hacer? Multiplicar el 1 del 1/10 con un 11. Exactamente. Sería 11 sobre. Y ya ha salido hacia afuera, ¿verdad? Pero si quiero hacer todos los pasos, sería aquí por 11. O lo puedo poner aquí también. Pero como ya puse el paréntesis ahí, lo pongo así. Entonces tengo este 11 aquí, es como si estuviera aquí cerca del límite y ahí va para afuera. 11 sobre 10, límite de la tangente de 11x sobre 11x. Y cuando x tiende a 0, 11x, que es el ángulo, también tiende a 0. Así que ese límite es igual a 1. Así que tenemos 11 sobre 10 por 1, que es igual a 11 sobre 10. Pregunta. Tienen que preguntarme porque el lunes, el martes, yo le pregunto. Profe. Quítense ahora, ustedes. Profe. Díganme, Daniela. ¿Cómo uno se da cuenta que cuando pone el número, cuando él salga del límite, vaya a salir como 1 sobre algo o salga entero? Bueno. Como numerador o no. Usted lo puede mecanizar, mire. Vamos a ver en los problemas. En este problema no lo sacamos de una vez, sino descompusimos 18x por 6 por 3x, porque nos dimos cuenta que 6 es un múltiplo de 3x. Entonces lo multiplicamos en esta forma. Necesito 3x solo, así que el 6 va para afuera, pero sale del límite no como 6, sino como 1 sobre 6. ¿Sí? Y acá, bueno, es el mismo problema. Sí, es el mismo problema. Bueno, y en el anterior que teníamos, creo que teníamos
seno de 3x sobre x. Aquí